Queridos hermanos, la alegría de volvernos a encontrar. Y sobre todo yo creo la alegría que Cristo siente al encontrarse con su iglesia, con su esposa. Esa esposa que muchas veces, cansada por el trabajo, por las preocupaciones, por toda la actividad, y hoy, como en el Evangelio, te invita a un lugar solitario, a descansar. No a dormir, vayan a decir, bueno, nos invitó Jesús a la iglesia, vamos a dormir un ratito. No, a descansar. Porque, queridos hermanos, a veces hay tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo ni para descansar. No es lo mismo dormir que descansar. Podemos dormir 10 horas, pero no descansamos. O sea, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que nos levantamos cansados porque no dormimos a gusto, no descansamos. Y en el transcurso del día, pues tanta es la actividad que no descansan. Por eso cuando vienen a la misa, se echan sus sueñitos, aunque sea 2 minutos, mientras el Padre habla, aprovecho para descansar. Bueno, hoy hazle caso a Cristo, te ha invitado a descansar, nomás no ronques. Y hoy el Señor nos invita a reflexionar sobre una cosa bien bonita, queridos hermanos: el buen pastor. Hoy el salmo que acabamos de escuchar es fenomenal. El Salmo 23. Yo soy el buen pastor. Y ese buen pastor, queridos hermanos, sus ovejas, quienes lo siguen, tienen que imitarle. Tienen que imitarle aunque sea algunas cualidades. Y yo pensaba, queridos hermanos, en nosotros. Cuando hablamos del buen pastor, no solamente se refiere el Evangelio a los sacerdotes, o ustedes escuchan en los templos protestantes el pastor. No, hoy quiero referirme a los pastores que son ustedes, papás y esposos. Dios les concedió a ustedes unas ovejas. Y el pastor dice, tiene que conocer a sus ovejas. Tiene que llevarlas, como dice el Salmo, el buen pastor lleva a sus ovejas por senderos a veces oscuros, pero dice, su oveja no tiene miedo porque está segura con el pastor. El pastor, dice el Salmo 23, te conduce a las praderas de los verdes pastos para darte de comer. De la misma manera, queridos papás que hoy han venido a la Eucaristía, yo les invito a que se pusieran así, decir, a ver, yo como esposo, ¿cómo soy? ¿Cómo he pastoreado a mis hijos? ¿Qué he puesto de creatividad? ¿Cómo me he esforzado? Porque a veces los papás nada más se conforman, no solo el esposo, sino también la esposa, en dar dinero, cosas materiales a la casa. Y nos saturamos de cosas materiales, pero descuidamos otras cosas muy bonitas. Bueno, yo como esposo, ¿cómo estoy pastoreando a mis hijos que Dios me ha concedido? Unos hijos niños, adolescentes, adultos. Porque a veces ya cuando el pastoreo ya no les corresponde a los papás, es cuando quieren pastorear. Cuando sus hijos ya se fueron, se casaron. Allá está la mamá porque la nuera le llamó, oiga suegra, nomás le llamo, su hijo llegó tarde. No la quiero preocupar, pero nomás, bueno, ese es chisme pues. No, es el buen pastoreo. Por eso, papás que vienen hoy a la misa y tienen sus niños, sus adolescentes, aprendan a cuidarlos, a protegerlos. No a sobreprotegerlos, no. Porque un niño sobreprotegido o un adolescente sobreprotegido lo sacas a la intemperie, va a fracasar. Porque no se sabe defender. No es que se vaya a pelear, no.
a defenderse de la vida. Y los papás, cuando el buen pastor le enseña a sus hijos cómo cuidarse, cómo valorarse, cómo amar a Dios, cómo respetar a los demás, ese papá, esa mamá está formando a un buen hijo, que va a saber caminar donde quiera que se encuentre, porque lleva buenos principios desde su hogar. A veces los papás que son buenos pastores dicen: yo mando a mis hijos a la escuela y allá lo que les enseñen. No, porque contigo pasa más tiempo que con el maestro y la maestra. ¿Y a quién le va a valer más? ¿A quién le va a doler más? ¿A la maestra o a los papás cuando el hijo no esté bien formado? Jesús hoy en el Evangelio dice que vio a los judíos, aquellos que los seguían, que estaban como ovejas sin pastor, desorientados, no sabían para dónde caminar. Yo les pongo un ejemplo, a lo mejor no es ofensivo tampoco. Yo tengo mi mascota, un perro ahí, un pitbull, que ese nunca sale. Un día se escapó y lo fuimos a traer a la Covadis, ¿no? ¿Cómo llegó allá? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no sabe. No está formado para andar en la calle. En cambio, otra mascota que vive en la calle no le da miedo un carro, se pasa. Bueno, vuelvo a lo mismo con los papás. ¿Y dónde van a aprender eso? Con su testimonio de ustedes, papás. Cuando el papá y la mamá se respetan, están inculcando un valor de respeto. Cuando la mamá y el papá se saben dar gracias, otro valor de gratitud. Cuando el esposo le dice: mujer, gracias por la comida, gracias por la ropa, gracias por estar conmigo, gracias por amanecer a mi lado. Gratitud. Y le están enseñando a su hijo a ser agradecido. Yo ayer les decía a los niños que les celebré, que era un montón de niños en la capilla de las hijas de María. Los hijos muchas veces ya no le dan las gracias a los papás. ¿Por qué? Porque no les han enseñado a ser agradecidos. Incluso cuando los papás en la mañana se dicen hola mujer, o luego se ponen sus apodos, gorda, chaparra, morena, gordo, ¿cómo le dicen? Gracias, buenos días, buenas tardes. Porque a veces ya los papás no se saludan como se ven todo el día y prefieren mejor no verse, y cuando se ven, pues, ya llegaste, ándale pues. Pero no le dijiste buenos días, y mejor saludamos al amigo y a la amiga y hasta de beso. Y mientras al esposo y a la esposa, ¿no le estás enseñando a tu hijo a eso? Por eso cuando tu hijo llega de la escuela nomás te dice: ya llegué, porque así se saluda. Pero no te dice: mamá, buenas tardes, ya llegué. Papá, buenas tardes, ya llegué, porque el papá también cuando llega no saluda a su esposa ni a sus hijos. Él quiere descansar porque llegó cansado. El buen pastor enseña con su ejemplo, enseña con sus actitudes, enseña. ¿Quieres tener unos hijos con esos valores de detallista? Enseña a tu esposo, tu esposa a ser detallista con tu marido, con tu mujer. Y de esa manera el buen pastor conoce a sus hijos, los conoce. Y saben cuando su hijo está triste, cuando su hijo está preocupado y le preguntan: oye, hijo, ¿tú no eres así? ¿Algo te está pasando? Pues papás, esta mañana o esta tarde también pidámosle al Señor que sus hijos les tengan confianza y que digan: este es mi padre, esta es mi madre, a la que yo le confío, al que yo le confío. Por eso dice: el buen pastor conoce, escucha la voz, las ovejas escuchan su voz y los siguen. Pues papás, gánense esa confianza con sus hijos, pero desde pequeñitos. No nomás los regañen,
Porque ven papás que cuando se enojan regañan a sus hijos feo y al rato dicen, ay, perdóname, mi amor, no te quise decir eso, pero estaba enojado, enojada. Pues sí, pero ya lo heriste y ya no te tiene confianza, porque dice, si le digo esto, si le digo que en la escuela me pasó esto, me va a regañar. Y ya tenemos en la cabeza el regaño. Pues no, papás. Siéntate con tus hijos, con tus ovejitas. A ver, hijos, vamos a platicar. Vamos a ayudarnos. El buen pastor corrige a sus hijos. El buen padre, la buena madre, sabe corregir a sus hijos. Y cuando lo sabe corregir, el hijo se siente agradecido. Dice, bueno, mi papá, mi mamá no me regañó, me corrigió. Pues de esa manera, queridos hermanos, hoy que escuchamos estas lecturas hermosas, el buen pastor que alimenta, el buen pastor que conduce, el buen pastor que enseña, pues hoy, papá, pídele al Señor, mamá, pídele al Señor para ser buena pastora, buen pastor en tu casa, porque un día Dios también te va a pedir cuentas de esos hijos. ¿Qué les enseñaste? Que le digas, pues nada más los mantuve, yo trabajaba tanto, porque ahora el mundo del trabajo, ahora el trabajo es el motivo porque ya muchos papás no están con sus hijos, porque dicen, es que ya no ajusta el dinero. Pues ya no ajusta, pero no pierdas lo más hermoso que Dios te ha dado, que son tus hijos, es tu esposa, es tu esposo, y lo demás será por añadidura. Que así sea. Nos ponemos de pie.